El precio del petróleo está por las nubes y además sabemos que no va a durar para siempre. Con un problema añadido, y es que estamos comprometidos a reducir la contaminación de todos los derivados del petróleo. ¿Hay alguna solución definitiva? No, pero hay soluciones para paliar el problema hasta que quizás encontremos una fuente nueva de energía. Cualquier aceite vegetal puede servirnos para producir biodiesel que funcionará en nuestros motores. Claro, no podríamos usar aceite de oliva como el de esta almazara, este molino de aceite que es ya hoy pieza de museo, por el precio que sería prohibitivo. Pero cualquier aceite, incluso usado, o los aceites de girasol o de colza, sirven perfectamente. Para ello se requiere inversión en la industria y sobre todo inversión en investigación, en la que Andalucía está muy avanzada con las universidades de Córdoba y Jaén. La principal ventaja del biodiesel es que no tendríamos que depender de los países productores de petróleo, nosotros produciríamos nuestra propia energía. Por otro lado, el tema medioambiental cada vez está cobrando mayor interés, pues el biodiesel contribuiría en ese sentido al suministrar una energía que contamina bastante menos que los combustibles derivados del petróleo. Las reservas de petróleo también se agotarán algún día, dicen que tardarán 30 años, pero hace 30 años también decían que se agotarían hace 30 años, o sea, nadie sabe cuándo, pero se agotarán. Entonces, sería bueno buscar ya fuentes alternativas, renovables, a las que existen actualmente de origen fósil. El biodiesel actualmente no es una alternativa real al gasoil porque necesitamos primero sembrar campos para sacar de esos campos aceite y ese aceite transformarlo en biodiesel. Actualmente, para cubrir nuestra demanda de gasoil tendremos que cultivar toda la superficie de España, lo cual no es viable. Entonces, solamente podemos suplir parte de la demanda que hay de biodiesel. Andalucía no solamente tiene un buen clima o clima suficiente para ello, sino que además en Andalucía están los grupos pioneros en biodiesel en España. Fue en Andalucía donde aparecieron esos estudios iniciales. El biodiesel puede contribuir a desarrollar zonas especialmente desfavorecidas porque le va a dar a los productores de esos campos unos ingresos adicionales en su producción. Entonces, si nosotros no tenemos campos suficientes para producirlo, otros países productores tercermundistas podrían proporcionar ese biocombustible y nosotros comprárselo a ellos. Se trataría de coger aceite vegetal, pero en principio sirve casi cualquier aceite, salvo algunos que tienen unos ácidos grasos determinados que inhiben la reacción, que la impiden. Y lo calentamos al baño María. Ese aceite se calienta hasta, por ejemplo, alcanzar una temperatura de unos 40 grados, 35, 60 grados incluso se puede aceptar. Paralelamente, cogemos una cantidad de alcohol determinada y un catalizador que puede ser, por ejemplo, sosa o potasa. Entonces, el alcohol y la sosa se disuelven. Una vez que están disueltos y el aceite ha alcanzado la temperatura óptima de la reacción, lo mezclamos todo junto y lo agitamos vigorosamente. Es muy importante que se agite mucho para que todo se mezcle bien. Una vez que está todo mezclado, dejamos que la reacción se produzca durante aproximadamente una hora. Una vez que ha transcurrido ese tiempo, paramos la reacción y cogemos los productos de la reacción y los dejamos que decanten, es decir, que se separen las distintas fases que se van a producir. Se generan dos sustancias distintas principalmente, una sustancia que es más viscosa, que es la glicerina, y otra que es menos viscosa, que es el biodiesel. El biodiesel se va a quedar en la parte superior por ser menos viscoso y en la parte inferior la glicerina. Un coche funcionando con biodiesel va a producir un rendimiento prácticamente igual que ese mismo coche funcionando con gasoil. No debe haber ningún problema y de hecho cualquier motor está preparado, siempre que sea diésel, para funcionar con biodiesel. La potencia se ve mermada en un 10% aproximadamente, pero en un coche de las cilindradas que manejamos actualmente y de la potencia que manejamos no se nota, no se aprecia esa diferencia. Es mucho más ecológico porque el CO2 que emite el coche a su vez lo va a absorber la planta oleaginosa de la cual se va a sacar el aceite para producir el biodiesel, es decir, se cierra el ciclo. La planta consume un CO2 que el coche está emitiendo. El biodiesel hoy en día podría ser más barato que el gasoil. De hecho, el gobierno los impuestos por biocarburos se los eliminó al biodiesel para facilitar su implantación. El problema ya es que la distribuidora lo quiera proporcionar a un precio más barato, pero se puede hacer. Me gustaría que las ciudades fuesen mucho más limpias, me gustaría que se usase mucho más el transporte público, que el transporte público llevase solamente biodiesel o combustibles alternativos
y que la gente no cogiese su coche para ir solamente una persona al trabajo cada mañana. El ambiente sería mucho más limpio si todo el mundo utilizase bien.